Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos de Oasis. Saludo muy especial a las familias que han culminado su altar familiar de este viernes. Quiero mandarles un abrazo y animarlos a la vez a seguir adelante en esto tan lindo como es la comunión con el Señor de manera familiar. A los que lo hacen con toda convicción y que lo hacen frecuentemente y que no dejan de hacerlo, Dios los va a bendecir grandemente porque lo promete. Así que bienvenidos a todos, también los que están alrededor, a los que nos ven por nuestro canal de YouTube y quizás por ahí en Facebook, ¿verdad? Cuando se comparte esta señal, quiero darles la bienvenida al episodio número 49 de la Reflexión del Pastor. Hay un tema muy especial donde hoy creo yo que nos llenaremos de fe, nos llenaremos de esperanza, porque es algo que tiene que ver con escatología, eventos del porvenir, y a este episodio yo le he llamado Señales del Fin. Prenderemos a la luz de la Biblia qué es lo que nos quiere decir ella de lo que va a ocurrir en los últimos días, que la Biblia así le llama los últimos días. Desde que empezó la iglesia ya creemos que son los últimos días según la Biblia, ¿verdad? En los postreros días, dice la palabra del Señor, y hacía referencia al periodo de la iglesia. Y qué más en la cúspide de este ya siglo XXI, donde estamos viendo tantas cosas que nos muestra la Biblia. El mismo Jesús nos lo dijo en Mateo. Y para poder fundamentar e iniciar esta reflexión, vamos a leer Mateo 25:13, que dice así: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, esa palabra la hemos analizado muchas veces en Oasis y habla acerca de mantenerse alerta, mantenerse perseverando, mantenerse constante. Habla de esos valores que solamente las personas decididas y valientes lo pueden hacer. ¿Qué dirías si te pregunto a ti, que viene a tu mente cuando te menciono la palabra o las palabras cuenta regresiva? Claro, un reloj, cronómetro, o bien un temporizador. Le hemos puesto minutos para realizar una tarea y pues se concluye y ya vamos al siguiente paso. Pues algo así nos dejó el Señor, nos dejó dicho. En la cuenta regresiva está a la luz de la palabra, ya inició, y es importante que tú y yo podamos involucrarnos en lo que quiere decir el Señor y cuál es nuestro papel en lo que nosotros debemos de hacer para que podamos estar así como lo dice la cita bíblica que acabamos de leer, velar. La Biblia nos habla y nos muestra que el acontecimiento profético más próximo que tú y yo podemos ver a la luz de la Biblia y que va a ocurrir es el arrebatamiento de la iglesia. Quiero que sepas de que cuando hablamos en cuanto al tema de la segunda venida de Cristo, nosotros pues en nuestra iglesia hemos aprendido a que se conforma de dos partes, aunque en realidad son dos cosas diferentes, el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. Cuando digo lo de las dos partes es porque cuando hablamos o predicamos, ¿verdad? Estamos mencionando la segunda venida de Cristo, estamos haciendo referencia al arrebatamiento en realidad. Porque cuando hablamos de la segunda venida de Cristo como tal, Él pues va a poner su peso sobre la tierra. En el arrebatamiento no será así, será en las nubes. De hecho, cuando sea el arrebatamiento, la Biblia nos habla acerca de una parusía, es decir, vendrá como ladrón en la noche y nadie sabe el día ni la hora. Pero Él nos ha dejado ciertas señales, lo vamos a decir de esta manera, aunque no es del todo por ahí, pero vamos a llamarles señales que nos hacen ver que el tiempo ya se aproxima de ese tiempo, de esa eventualidad. Y decía, es el evento profético más próximo que tú y yo vamos a ver. Cuando hablamos entonces de la segunda venida de Cristo, cuando va a poner sus pies sobre la tierra, dice la Biblia que todo ojo le verá. Y a esto pues se le conoce como la epifanía, es decir, la manifestación visible, todo ojo le verá y entonces toda rodilla también se doblará. Eso habla la palabra del Señor con respecto a estos dos eventos que unidos podemos decir que es en dos partes, ¿verdad? Porque Él viene en el arrebatamiento, pero no, nadie le ve y viene como ladrón. Pero en la segunda venida como tal, de poner sus pies, así como lo hizo en su primera venida, será después de los 7 años de tribulación. Aclarando esto, pues quiero que empieces conmigo a meterte acerca de lo que la Biblia nos enseña, y vamos a ir en específico a Mateo 24. Mateo 24 es uno de los pasajes más lindos que el Señor nos pudo haber dejado para comprender acerca de los tiempos del fin, ¿verdad? Las señales del fin, y vamos a ver 8 señales que nos pueden ayudar
o 7 señales y una octava, por supuesto, muy fuerte que nos va a enseñar que estamos definitivamente en los tiempos del fin. Bueno, vamos a iniciar con las 7 primeras. 7 señales del fin. Número 1, guerras, pestes, hambres, terremotos. Así dice la Biblia en Mateo 24, 7 al 8. Leámoslo, dice la Biblia. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Fíjense, la Biblia hace la comparación de todos estos eventos, de todo esto que va a ocurrir, como aquella mujer de parto, que cuando empiezan a sentir sus dolores, entonces ya sabe ella de que va a dar a luz. Entonces el Señor nos da esa ilustración para que nosotros tengamos en cuenta en qué parte histórica estamos. Yo te preguntaría a ti, familias y fuera de Oasis y todos los que nos ven, ¿has escuchado de guerras? Pues estamos en junio del 2022 y podemos ver de que la guerra entre Rusia y Ucrania, está latente. Y no solamente esa es la más resonada por todo el impacto económico que tiene, pero hay guerras en Medio Oriente, hay guerras en África, han habido guerras a lo largo de la historia. De hecho, en los últimos 200 años ha habido las guerras más grandes y más desastrosas que han traído la más cantidad de muertos que en toda la historia humana, ¿verdad? Las guerras civiles, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la guerra en Vietnam, la guerra en Afganistán, y así podemos hacer mención de tantas guerras. Entonces, definitivamente, aquí está ya cumplida la profecía, y vendrán más guerras todavía, pestes. Te das cuenta de con lo del coronavirus, con las variaciones de Omicron y todos los que están por venir, porque se cree que no solamente ahí se quedará, sino que viene más. Eso ha producido que haya hambre en el mundo. Y por supuesto también podemos observar que la tierra al estar contaminada produce terremotos y ciertas manifestaciones también que nos dan a entender de que ya no aguanta más. Entonces podemos decir que la primera señal, tal y como lo dijo el Señor Jesucristo, Mateo 24, 7 y 8, ya lo estamos viviendo. Eso quiere decir, te tiene que iluminar para que puedas pensar de que estamos ahorita en el tiempo profético de los principios de dolores. Nosotros, la iglesia, por supuesto, ¿verdad? Ya vamos a hablar de Israel. Segundo, maldad multiplicada y el amor enfriándose. La maldad se está esparciendo por todas las ciudades y las naciones. Cada día tú escuchas maldad, muertos por aquí, y la gente ya lo está tomando como algo natural, y no es cierto, no es algo normal, es algo que está ocasionando la maldad. Ya las personas no tienen temor de matar, de hacer lo que hacen. Mateo 24:12 nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es consecuente a la indiferencia, el miedo, la ansiedad y todo lo que produce el estar lejos de Dios. Y tú y yo, en esta generación, en este tiempo, lo estamos viendo a las claras. No creas de que lo que ocurre es solamente porque así va a pasar o así tenía que ser. Es porque es algo profético, cumplimiento del Señor Jesús, que lo dijo 2000 años antes. En la antigüedad había guerras, pleitos y todo, pero por conquistas, y siempre había maldad, pero nunca como lo estamos viviendo tan al pie de la letra como el Señor lo dijo. Veamos la siguiente, el número 3, el avance de la ciencia. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las puertas y sella el libro hasta el fin, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¡Wow! El Señor 2500 años antes estaba diciendo por medio de su Espíritu Santo lo que iba a ocurrir en lo que tú y yo estamos viendo ahora. Vemos el salto cualitativo y cuantitativo de la ciencia y la tecnología en los últimos 100 años. Bueno, tal vez quizás un poco más, ya había algo, pero no tanto como los últimos 100 años. Estamos viendo cómo el internet, cómo las personas están descubriendo cómo curar ciertas enfermedades. Estamos viendo cómo empresas ya privadas, no solamente gobiernos, están ya planificando ir a otros planetas. Están viajes intergalácticos. Definitivamente podemos decir de que eso no se medía 100 años atrás. Había avance, pero nunca como lo que hemos visto en los 100 años, en estos 100 últimos años, la creación del automóvil, del avión, de la penicilina. Podemos ver que también se descubrió lo del ADN. Podemos hacer mención de tantas cosas que hoy estamos descubriendo. La ciencia está aumentada y eso lo hace creerse que es mejor que Dios. Pues lo dijo el Espíritu Santo en el profeta Daniel hace más de 2500 años. Veamos uno siguiente, y es un gobierno mundial. Quizás días antes no hubiéramos imaginado eso, pero ahora con esto de la pandemia del COVID podemos ver de que ya se está madurando la idea.
Ya muchos entes habían tenido esa ideología, esa visión, pero no tenían fuerza. ¿Por qué? Porque no había apoyo, no había manera de cómo entrar, era demasiado el trabajo, pero con todo esto estamos dándonos cuenta cómo ya se está confabulando. En el caso de la Organización de las Naciones Unidas, pues ellos ya están preparados, porque desde antes han anhelado eso, un gobierno mundial que sea dirigido únicamente por un presidente. Veamos lo que dice el Espíritu Santo a través de la Biblia en Daniel 11, 36 y 37. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios contra el Dios de los dioses, quien es el nuestro, ¿verdad? Hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, por lo que lo determinado se cumplirá del Dios de sus padres. No hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo esto se engrandecerá. Este es un pasaje que habla bastante del perfil del anticristo, el cual, pues según esta cita bíblica, se cree que será homosexual, se cree que será alguien que se ensorpecerá. Es el mismo diablo, ¿verdad? Las cualidades del diablo en una persona. Eso ya se está confabulando. El mundo anda haciendo de todo para ver cómo restaura su economía, cómo todo el mundo vuelve a la estabilidad, pero eso ya la Biblia lo profetizó y lo hará una persona de manera milagrosa aparentemente, pero es porque ya, por ejemplo, las Naciones Unidas, que lo he dicho, se está preparando para darle lugar a el que nosotros conocemos como el anticristo. Uno más, otra señal más, y es la religión única. Esto ha sido el deseo de muchos, esto ha sido incluso el deseo del Papa y de todo el Vaticano. Han hecho esfuerzos por tratar la manera de unir las religiones y ser uno solo, ¿verdad? Y pues han hecho de todo para poderlo lograr, y podemos ver cómo hoy en día lo están llevando a cabo, cómo hoy lo están cumpliendo, lo están trabajando de tal manera de que ya podemos ver cómo visitan el Papa musulmanes, cómo visita de otras religiones, y muchos lo están teniendo como aceptación. El anhelo del el Papa en el Vaticano es pues establecer una religión única a nivel mundial, y esto pues por supuesto ayudará al anticristo. Veamos lo que dice la Biblia en Apocalipsis 13 versículos 7 y 8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también, y les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron a todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Pues muchos hoy en día parecen ser cristianos, ¿verdad? Parecen que también están involucrados en cosas que no son netamente de parte del Señor. Entonces podemos decir que estas personas son las que en ese tiempo, bueno, por supuesto, primero se van a quedar, no van a estar en el arrebatamiento, ¿verdad? Porque viven una vida cristiana mediocre. De hecho, ni siquiera es una vida cristiana, no podemos catalogar como cristianos. Entonces, estos van a ser parte de esa religión única, le van a decir amén, van a ser los primeros que van a estar ahí, ¿verdad? Yendo detrás. Siguiente, sexta señal que nos habla acerca de que estamos viendo los últimos tiempos, y es la apostasía global. Esto lo vimos en el episodio anterior de la reflexión del pastor, ¿verdad? Acerca de la apostasía y del amor de muchos se iba a enfriar, el apartamiento de muchos de la verdad. El anticristo se hará presente en medio de eso, de una gran apostasía, ¿verdad? Va a haber un desastre, nadie va a entender incluso dónde está su izquierda y su derecha, y van a creer que ciertas cosas son de una manera, pero la Biblia lo dice de otra. Así es la apostasía. De hecho, la apostasía, tú ya lo sabes, ¿verdad? Ya está en medio de nosotros y cada vez se aumenta. Por ejemplo, lo podemos ver en los mensajes de ciertos grupos que predican solamente del dinero, cómo puede ser próspero, hablan de éxito, de influencia, pero no alertan a la gente de que estamos viviendo los días proféticos y que Cristo viene pronto, según lo que nos dice la Biblia en 2 Tesalonicenses, capítulo 2:3, dice la Biblia: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Qué linda la Biblia, ¿verdad? Como una lámpara nos guía y nos muestra a la luz de la verdad de que el Espíritu Santo inspira en nosotros o ilumina en nosotros para estar alertas. Veamos la séptima señal, y es la señal de los falsos profetas.
y falsos cristos. Es natural, ¿verdad? Es lógico, lo voy a decir así. Hay apostasía, se desvía de la verdad, ya no se predica de santidad, de acercarnos al Señor con pasión, con amor, sino que es lógico que estas personas sean falsos profetas, sean falsos cristos, pero no tan descabellado como otros que incluso se han autonombrado Jesús, algunos se han autonombrado dioses. Entonces eso ya es demasiado, ¿verdad? Pero muchas personas, a pesar de que es descabellado, muchos les creen, ¿verdad? Como David Koresh, que se llevó a más de 900 personas, casi 1000 personas a Guyana francesa, ¿verdad? Hace unos años atrás, creyendo de que ahí iban a establecer su religión, iban a gozarse, y al final y al cabo le terminan creyendo a este hombre, y todos terminan ingiriendo arsénico y se suicidan. Más de 1000 personas murieron por la instrucción de este hombre, al cual creyeron que era un enviado del Señor. Y eso lo podemos ver también en Mateo 24:11, lo que estoy hablando. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El Señor nos lo advirtió, lo dijo también en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ten cuidado, ¿verdad? Porque si no estás bien cimentado, si no estás bien enraizado en tu iglesia, en Oasis en este caso, ¿verdad? Corres el riesgo de estar escuchando enseñanzas que quizás tú previamente no te has preparado para poderla defender, y termines tragándote algo que te puede hacer daño y termines creyendo en alguien que no viene de parte del Señor. Tienes apariencia, porque si no tienes apariencia, entonces ¿quién le va a creer? Tiene que tener una apariencia de piedad, tal y como lo dice la Biblia, ¿verdad? Un falso Cristo no solamente es aquel que se hace pasar por Cristo, por un enviado del Señor. Cuando digo Cristo, porque eso significa la palabra Cristo en el original, un ungido, ¿verdad? Alguien que viene de parte del Señor. Pues también es toda persona en la cual predica falsedades. Aquella que dice el Señor y el Señor no le ha dicho, ¿verdad? O se acerca con aquella expresión como que tuviera las manifestaciones del Espíritu Santo, pero predica cosas erróneas, cosas que no están en la Biblia, o la usa, pero no de manera apropiada, porque no ha tenido la suficiente entereza de prepararse y dejar que el Espíritu Santo lo ilumine, sino que vive su vida de una manera libertina, de una manera rebelde, ¿verdad? Porque no se somete a nadie. Vamos a ver en este momento la señal más elocuente. Es la octava señal que te había mencionado. Vimos 7. Vamos a ver la señal más elocuente, a la cual quiero que le pongas atención, porque esto es bien interesante. La Biblia nos lo muestra, nos da datos de toda la profecía bíblica. Aquí vemos datos que da la Biblia, el mismo Señor Jesucristo, en esta octava señal, acerca de que está cerca, el arrebatamiento está cerca. La venida de Cristo en las nubes está cerca, y por supuesto la segunda venida. Hay señales, vuelvo a mencionar, que son específicamente para la nación de Israel, no son para nosotros, la iglesia. Pero eso es importante estudiar la Biblia. Pero esta señal es importante que nosotros analicemos, porque Dios usa a Israel, y pues es precisamente concerniente a este país, a la nación de Israel. Veamos lo que dice la Biblia en Mateo 24, 32 al 35. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced, dice la Biblia, que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué vertiente la que nos dio el Señor aquí con este pasaje bíblico. Dice el versículo 32, de la higuera aprended, ¿verdad? Las hojas de la higuera pues están brotando ahora mismo. Israel es comparado con esa higuera. De hecho, cuando la Biblia habla de la higuera, se está refiriendo a Israel. Algo bien lindo y bien especial es lo que ocurrió con la nación de Israel. Pues tuvo un largo invierno. En el año 70 el emperador Tito viene, llega y conquista, destruye el templo y hace que Israel se esparza por todo el mundo en la conocida como la diáspora. Entonces, a partir de ese momento, Israel se va por todo el mundo sin tener su lugar donde estar, su patria. Pero resulta de que 2000 años después, casi 2000 años después, podemos decir que de ese año de 70 para acá era su primavera. Pero
Más de casi 2000 años después, es decir, en el año 1948, Inglaterra impulsó y financió el traslado de 150,000 judíos desde Europa y de otros lugares de Palestina, fundándose lo que ahora conocemos tú y yo como el Estado moderno de Israel, que pues actualmente alcanza casi los 8 millones, más de 8 millones, mejor dicho, más de 8 millones de personas habitando la nación. Se declara a la nación de Israel como libre y soberana el 14 de mayo de 1948. ¿Cómo fue que después de 2000 años casi, esta nación vuelve a su lugar sin perder su lengua, sin perder sus costumbres, ¿verdad? Sus rituales? Eso fue un milagro de parte del Señor, y podemos ver de que la higuera, es decir, la nación de Israel, floreció en ese tiempo. El versículo 33 nos dice: cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La segunda venida de Cristo es ese verano que se acerca y que terminará, por supuesto, con el gobierno humano, la falsa religión en el mundo, así como la persecución en contra de los judíos. El versículo 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es importante que tú sepas lo que está ocurriendo con esto de la higuera. Vamos a dar un repaso para poder tener en cuenta cómo Dios ha traído este orden de estas señales del fin. Primero, pues repasamos que hablamos acerca de que iban a haber guerras, pestes, hambres y terremotos, y pues maldad en aumento, amor enfriándose, ¿verdad? La apostasía, el avance de la ciencia, la impulsación de un gobierno mundial, una religión única, falsos profetas y falsos cristos. Eso pues nos da a entender de que tú y yo posiblemente seamos esa generación que esté experimentando esto, porque si te preguntara si has visto algo de esto, seguramente tú me dijeras que sí. Todo esto nos indica pues que somos la generación que está viendo estas señales, y en especial la octava. Aunque tú y yo pues no hayamos nacido en el año 1948, sabemos de que la nación de Israel inició en ese tiempo, ¿verdad? Como una nación libre y soberana. Guatemala tuvo mucho que ver, ¿verdad? Dando su apoyo, su voto para que se constituyera como nación. Después de 2 guerras mundiales terribles, Dios permite eso para que se cumpla su palabra y la nación de Israel empiece a resurgir. Pues este resurgimiento de Israel está hablando de la generación, o cuando Jesús dijo no pasará esta generación, entonces es posible de que esa generación que está hablando Jesús es la que está viendo las pestes, maldad y todo lo que te acabo de mencionar, pues sea la misma generación que mire a Jesús venir en las nubes. ¿Estás tú preparado? Muchos afirman que el tiempo de una generación pues es de 70 a 80 años, porque así lo dice la Biblia en Salmos 90:10, ¿verdad? Los días de nuestra edad son 70 y en su mayor esfuerzo son 80, ¿verdad? Y pronto volamos, dice este pasaje bíblico. Algunos creen que es de 100. Pues no importa cuál sea la duración, ya podemos ver que la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra, ¿verdad? La generación que fue testigo del rebrote de la nación de Israel como esa higuera sobre la tierra, pues ya alguna parte ya se está yendo, ¿verdad? Ya muchos han muerto, pero todavía hay personas que existen en el mundo que están con esa edad, bajo esa generación. Por eso nosotros consideramos que es muy probable que la venida del Señor esté bastante cerca, esté a las puertas. Prepárate, no falta mucho tiempo, ¿verdad? Esta generación debe durar hasta que Cristo venga. Jesús lo afirmó, que eso pasaría hasta que Él volviera. ¿Cuánto tiempo nos queda entonces? Sería la pregunta, ¿verdad? En esta reflexión. Nosotros creemos que el levantamiento de la iglesia podría ser en pocos años. No podemos dar un número, pero de que es poco tiempo, es poco tiempo. Pueden ser pocos años, pueden ser unos meses, incluso puede ser ahora mismo el tiempo de su venida en las nubes. La Biblia habla de que es inminente. Quiero animarte, que te prepares. Como familia, Oasis, tú que estás viendo esta reflexión en diferentes lugares, es importante, y vuelvo a mencionar esta palabra, es estratégico que te pongas a cuentas con el Señor. Es importante que te acerques a su presencia, que te alejes de todo pecado, que te alejes de toda inmoralidad, que dejes que su poder sea el que se perfeccione en tu vida, te perfeccione a ti, te limpie y te ayude a mantenerte firme, velando
porque la Biblia siempre dice la verdad. La Biblia hasta el día de hoy no se ha equivocado y no lo hará, porque es Dios mismo hablando y te está hablando a ti. Prepárate, porque nosotros no vamos a pasar los 7 años de la tribulación. Nosotros nos iremos con Jesús en las nubes. Él vendrá por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, alguien que está en comunión con Él, que no es inconstante, que hoy tiene ganas, que mañana no tiene ganas. No es cuestión de ganas, es cuestión de obedecer a la Biblia y hacerle caso, entender de que ella dice la verdad y que pronto viene por ti, por mí, para que de esta manera también, cuando el Señor ponga sus pies sobre la tierra, ya no viene por nosotros, sino que venga con nosotros. Ahora vendrá después de un trato que hizo con Israel durante 7 años, en todo esto que la Biblia habla, ¿verdad? De que va a ser un tiempo terrible como nunca antes ha visto. Pues tú y yo no lo vayamos a vivir, sino que estemos en un lugar gozando de la presencia del Señor, y luego cuando Él venga a poner sus pies sobre la tierra, vengamos juntamente con Él para poder reinar por 1000 años, disfrutando de todas las promesas que Él nos ha dado en todo este libro maravilloso que es la Biblia. Oremos ahí donde te encuentras, inclina tu rostro. Gracias, Señor. Amado Padre, te bendecimos por habernos dejado, Señor, este libro maravilloso, la Biblia, la que nos guía, la que nos dirige, la que nos enseña, la que nos mantiene, Señor, alertas. Ruego por las familias de Oasis, por cada una de las personas y los cristianos, Señor, que abren su mente y su corazón para recibir el consejo, Señor, de la verdad. Señor, ruego que esta reflexión haya traído, Señor, un aviso, haya traído señal de alerta, haya encendido los sentidos de muchas personas para poder, Señor, acercarse a ti, Señor, para que se puedan consagrar. Señor, los que estamos dentro del redil y que amamos tu venida, te rogamos, Señor, que nos sigas bendiciendo, Padre, con la fortaleza de tu Espíritu para predicar tu palabra, para hacer tu voluntad y para que muchos puedan conocer y puedan ser salvos, Señor, de la muerte eterna, de la separación total contigo, pero también de esa ira venidera que nos habla claramente tu palabra. Gracias por este tiempo de reflexión. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, amigo, familia, les doy un abrazo a todos. Dios los bendiga. Los felicito por estar haciendo su comunión con el Señor, su altar familiar, y por escuchar la reflexión del pastor. De alguna manera preparamos estos mensajes para que tú seas bendecido y de esta manera pues podamos seguir adelante. Ya nos queda poco tiempo. Vale la pena esforzarnos. Vale la pena, como decimos en Guatemala, echarle ganas, esforzarnos para que todo pues lo que venga lo podamos disfrutar con el pecho inflado de saber de que fuimos valientes, gracias a que fuimos obedientes. No porque tú seas bueno, porque no es así, sino porque tú le hiciste caso a la Biblia, escuchaste la palabra del Señor. Dios te bendiga. Si Dios nos lo permite, estaremos en el próximo episodio, en un nuevo viernes, acá en la reflexión del pastor. Hasta pronto.